Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Somos Unicornios. Ahora queríamos grabar algo más light. Siento que porque hemos estado así de, sí, este tema de podcast no será un podcast muy largo y sale de 1 hora y media. Entonces, ahora quisimos tocar pues temas más, no sé si decirle entretenido, pero bueno, al menos sí más livianito. Y básicamente hoy les queremos contar de anécdotas con gente no friki que tenemos, y sobre todo porque son tan raras a veces, porque son tan raras estas anécdotas. Y justo hace unos días, semanas, como una semana, vi en Twitter un tweet que decía así de, la gente cuando llega al fandom, un espacio para freaks, oh no, aquí hay gente rara. Y yo, pues sí, ¿no? Pero bueno, me da mucha risa porque pasa muy seguido, ¿no? Que la gente se asoma al fandom y dice, oh no, hay gente rarísima. Y yo, bienvenido. Entonces, pues, de eso les vamos a platicar hoy. Sí, a mí me da risa porque para mí la gente rara es la gente no friki. Como que nos movemos siempre en espacios, nuestras amistades y en general en internet con gente afín a nuestros gustos y por lo tanto pues no convivimos tanto con personas no frikis o al menos completamente cero frikis, porque por ejemplo sí hay personas que no están tan metidas al fandom como nosotras, pero que igual sí les gustan algunas cosas y sí les gusta el anime y han visto cosas, pero luego se nos olvida que existen personas que ni siquiera saben qué es eso o que lo ven así como de lejitos y dicen, ay no, guácala. Entonces, de pronto, encontrarnos con esas personas y conversar con ellas se vuelve muy divertido o muy chistoso porque sus reacciones suelen ser como muy, no sé, como extrañas, no sé, es bien incómodo, la verdad, de pronto como llegar a un espacio en el que nadie comparte ninguno de tus gustos y siento que para esas personas también puede llegar a ser así, cuando es a la inversa, pero sí está chistoso ese como contraste que pues a veces se nos puede olvidar. A mí se me olvida, la verdad, a mí de pronto se me olvida que hay personas que son súper normies, como luego nosotros decimos, que es como o sea, entre comillas, normales, porque pues también ese término de decir que es la gente normal es como bien absurdo, pero anyways. Yo digo que normal en torno a como la sociedad ve a la gente normal, o que al menos lo disimulan, porque hay gente a la que le da mucha pena y lo disimula mucho, y yo como de, ya no tengo paciencia para andar disimulando. Sí, o sea, como que cuando nosotros crecimos en la televisión y en general en todos los medios, se veía como eran las personas populares, las personas que tenían amigos, las personas que tenían parejas y triunfaban en la vida, versus las personas que eran como los nerds o los ñoños que los molestaban, que siempre eran como también muy estereotipados, que eran como, pues, los raros, ¿no? Entonces, ya después, ahorita ya como que esa diferenciación como que ya no es tan notoria, también porque empezaron a salir muchas series y empezaron a darse como mucha visibilidad también como del otro lado, ¿no? Ya también los nerds eran protagonistas, también los nerds tenían pareja y, o sea, triunfaban en la vida y pues ajá. Aunque todavía siento que hay como
Representaciones muy clichés, perdón, ahorita que dijiste así como de, es que no, como que no se representaba, mi cerebro siempre se va de Big Bang Theory a lo mucho que odio esa serie. Sí, yo también estaba pensando en esa serie cuando hablaba como que de pronto se empezó como a mostrar como a los nerds ya como protagonistas. Y sí, yo también, yo no la odio, yo la dejé de ver como en alguna temporada porque igual me hartó, pero creo que sí es, o sea, como dices, sigue siendo una representación muy estereotipada en varios niveles, pero ya hay como otras series ya ahorita ya más actuales, no sé, o sea, pienso en Stranger Things que igual sí siguen habiendo como estereotipos de lo que quieras, siento que eso muchas veces es difícil de evitar porque tienen que armar como a los personajes de una forma u otra, pero como que sí ya no se ven de la misma manera, ¿no? Como que sí muestran como que hay como una amplia gama de frikis. No sé. Sí, que ahora me da risa porque justo esas cosas hacen que gente que no está interesada en temas frikis de repente como que se interese y de ahí vienen todas nuestras anécdotas cagadas. Sí, la verdad, yo no me acuerdo de muchas cosas porque tengo muy mala memoria. Me estoy dando cuenta que tengo como muy mala memoria como para retener conversaciones. Pero sí tengo algunas anécdotas. Igual, ¿quieres tú empezar? A ver, yo tengo varias, pero son como muy específicas. Una, yo vivo entre puros ingenieros, hombres en general, y se suele creer que son más frikis que la mayoría, y sí es cierto, pero no es cierto. O sea, sí, pero no. Depende como del círculo, ¿no? Y sí, mucha gente que juega videojuegos y mucha gente que ve anime y mucha gente que disfruta juzgar mis gustos de anime y mucha gente que no lo entiende, etcétera. Hay de todo, ¿no? Pero algo que uso muy seguido es hacer uso de el hecho de que yo escribo fanfics gays, especialmente fanfics BL, para friquearlos y que me dejen de molestar o que me dejen existir y ya. Entonces he usado esa situación como una o dos veces, a veces también con gente que sí es friki, pero que es friki de esos que te interrogan. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de eso. Ya tenemos un tema del gatekeeping, ya tenemos un podcast del tema del gatekeeping. Pero alguna vez sí me acuerdo que alguien estaba intentándome sacar qué temas de filosofía, que no sé qué, en un modo muy como de juzgando mi intelecto. Era como una fiesta relax, entonces dije, yo ya me harté. Entonces solté las palabras mágicas fanfic BL y ahondé como 5 minutos en eso y fue la conversación yo creo que más incómoda que ese pobre tipo tuvo en su vida, espero, porque yo quería sacármelo de encima con muchas ganas. Y ya fue muy chistoso ver su cara de, oh no, ¿qué he hecho? Y ya, esa es una de mis anécdotas favoritas, de usar el hecho de que yo escribo fanfics BL para que la gente no me moleste en las fiestas. Es infalible. Mi anécdota más bien es como al revés. Algo que a mí me pasa muchas veces es que cuando interactúo con estas personas que no son frikis o que les gusta alguna cosa friki, pero definitivamente no a un nivel como para denominarse fan o para ser otaku, no sé, o tal cual como friki o lo que sea, que luego como que me limito a mi emoción y a mi fangirleo del tema, porque pues no quiero como que la otra persona vaya como a decir como de, ugh, ¿no? Estoy pensando específicamente hace unos años, había un chico que me invitó a salir un par de veces y que honestamente sí me gustaba, y en algún punto dijo que le gustaba Harry Potter. Y fue fue justo en la época en la que mi amor por Harry Potter había renacido con toda la fuerza, o sea, fue cuando hicimos Volver a Hogwarts y fue cuando estábamos como con También todo tengo este una tema. anécdota de eso, pero Y sigue. entonces, o sea, como que sentía así hasta como burbujearme así la emoción y así como de, y yo fue como de,
también me gusta Harry Potter. Y fue como de, ay, ¿qué casa eres? Y no sé qué. Y solo fue como, no sé de qué casa soy. Y yo, ¿quieres hacer el test? Y ya fue como que le hice el test y fue como de, ni me acuerdo qué le salió, honestamente, en el test, pero fue como de, ay, no, qué padre, no sé qué. Y ahí ya como que yo fue como de que, bueno, ya me voy a callar, ya no voy a seguir emocionándome porque honestamente, o sea, yo lo que quería era seguir diciéndole así como de, ay, sí, no, y mi personaje favorito es y ay, no, es que siento horrible esto, y como empezar como a emocionarme pero literal, creo que era como la segunda cita, o sea, aparte, o sea, no era como que ni siquiera fuéramos muy cercanos todavía, y sí fue como de, no, mejor ya me callo, y yo noté el alivio en él, porque sí fue como de, pues muy bien, y cambió de tema así absolutamente, y yo fue como de, no puedo fangirlear a gusto con esta persona, porque siento que incluso y bueno, ya de hecho esa fue la última cita que tuvimos, porque ya después me llevó a mi casa y ya después no me habló. Y no sé si tuvo que ver con mi emoción por Harry Potter o fueron otras cosas, nunca lo sabré, pero sí me he dado cuenta que como que con algunas personas sí puedes como, incluso si no son muy, muy fanáticos de ciertas cosas, sí son fanáticos de otras, de cosas frikis también, porque pues hay fanáticos de fútbol y de la religión y de otras cosas, ¿no? Uso la palabra fanático en el sentido fan. Como que incluso si no son fans de esa cosa en específico, sí están abiertos a escucharte y abiertos a que les platiques y a que te emociones, y como que también las otras personas como que un poquito también se emocionan y dicen, bueno, lo voy a ver, o cosas así. Pero con la gente que no es nada friki, y igual y sí tiene como, pues sí, en algún punto pues vio las películas, ¿no? Y pues sí, ubica Harry Potter y pues dice que le gusta Harry Potter porque pues de alguna manera creció con las películas o con los libros también, pero no está metido en el fandom, pues es un poco intimidante y extraño este nivel como de emoción que muchas veces las personas fangirls y fanboys tenemos. Y ya, esa es mi primera anécdota. Ahorita que me recordaste algo sobre volver a Hogwarts. Bueno, muchas cosas sobre volver a Hogwarts, pero una en específico. Y es que tú y yo nos dimos cuenta de que éramos excesivamente frikis con volver a Hogwarts. Es verdad. Antes de eso solamente como que éramos amigas y éramos parte de libros bifortipos y sabíamos que a todos nos gustaba Harry Potter, pero con volver a Hogwarts descubrimos nuestro nivel de friques compatible. Sí, fue muy chistoso, porque ya llevábamos años de conocernos y me acuerdo que alguna vez dije, hagamos un maratón de Doctor Who y empezamos a vernos más. Y luego yo dije en algún punto, así cuando hice mi examen profesional, como que tengo ganas de releer toda la saga porque no lo he hecho en muchos años. Y como que todo empezó a hacerse una pequeña bolita de nieve y descubrimos nuestra friqueza absoluta y volvimos como al fandom. No nos duró tanto la estadía en el fandom esa vez, pero como que ya nada más nos fuimos saltando de uno a otro. Pero sí me acuerdo de que le dijimos a Abril de Libros Bifortipos que sí, porque también lo dije con Abril y dijo, ay, pero espérenme a septiembre, o alguien dijo, espérenme a septiembre. Y armamos todo volver a Hogwarts, todo bonito y todo así. Y me acuerdo que obviamente a las tres nos gustaba mucho, pero nuestro nivel de friquez por Harry Potter, comparado con la manera en la que, comparado con Abril, era muy chistoso porque nosotras teníamos capas, cosplays, la cantidad, todo lo que se te ocurriera, y Abril así como de, lo apoyo, pero no sabía que eran tan fans. Sí, digo, igual ella también jalaba a ponerse la capa y también se emocionaba y Jalaba todo, todo, pero sí, no era tan sí. intenso. Pero fíjate que ahora que ya está ella también metida en un fandom, siento que sí entendería más nuestra locura. No, y digo, ya que estoy ventaneando a Abril, perdón, Abril, sí la entendía, solo era muy chistoso como de, wow, diferentes tipos de fanatismo. Sí, el Sí, contraste. ahora que es Army, siento que
que lo entiende más, que nos entiende más. Pero sí eso me suena muy chistoso, porque incluso dentro de gente que es friki, notas qué tan adentro del fandom han estado, o qué tan adentro han ido, sobre todo cuando dicen así de, o sea, sí me gusta, pero nunca he leído fanfics, o sí me gusta, pero pues no sé, no tanto. Y creo que todos tenemos como esos gustos de que sí nos gusta algo, pero no nos metemos tanto. Y otros donde sí realmente se nos pudre el cerebro. Porque recuerdo que una vez en mi trabajo, una compañera, que ya no, bueno, sí, ya no estamos en el mismo equipo, pero una compañera me dijo que había empezado a leer fanfics y que había leído uno de Draco Hermione y no creía que pudiera ser tan bueno, pero que estaba muy entretenido. Y ya, no se acordó de cuál era, lástima porque quería saber, pero literal así algo dentro de mí estaba saltando y como yo acababa de entrar a trabajar, estaba esforzándome por parecer una persona medianamente normal, lo más medianamente normal que puede parecer una persona que usa audífonos de gato. Entonces estaba esforzándome por parecer una persona medianamente normal y lo único que hice fue yo también leo. Bueno, a veces los escribo, pero yo también leo. Te recomiendo a Olivia Blake. Y le recomendé a Olivia Blake. Y ya, nunca supe si sí la leyó o no. Y ya casi no hablamos porque ya no estábamos en el mismo equipo. Pero literalmente yo quería saltar en mi sillita y yo estaba así de, tienes que parecer normal un poquito. Sí, me imagino, más porque justo como que en un espacio laboral como que sí da más, no sé, como que sí te da penita, ¿no? Como, Ajá, y a mí me gusta tener dos personalidades. sí, también Eh, eso. y separar completamente mi trabajo de mi vida. Como que lo hace menos personal todo. Entonces, por eso está así como, no tanto porque me diera cosa que me juzgaran, o sea, en mi trabajo saben que hago cosplay, que voy a convenciones, que me gusta el anime, pero es así como de, pues son cosas que saben, no cosas que les cuento a detalle. Ujú. Sí, bueno, yo igual, o sea, en mi trabajo, de hecho, creo que solo una compañera sabe que me he disfrazado, pero porque alguna vez lo conté, estoy segura de que ella ni siquiera se acuerda de ese detalle. Pero sí, o sea, en mi trabajo también trato de no hablar de mi parte friki, y no porque me dé pena, o no porque me avergüenza de ella, sino porque me da flojera. Pero, por ejemplo, también, o sea, sí saben que me gusta mucho Harry Potter y que pues sí me gusta también el anime. De hecho, tengo una compañera que tiene también un sticker de Evangelion en su computadora y un par de veces hablemos, pero justo hablando de compañeras, un día llegó una compañera mía al trabajo con un cubrebocas de Pokémon de Pulpix y Ninetales y yo me emocioné un chingo porque fue como de, ¡ay, te gusta Pokémon! Qué bonito, no sé qué, y ella así como de, ¡ay, sí, me gusta! Y le dije, ay, ¿juegas Pokémon Go? Porque en ese momento, literal, llegué jugando Pokémon Go porque aparte había un evento especial y los Bullpix estaban disfrazados de vampiro. Entonces fue como de, ay, mira, no sé qué. Me dijo, pues sí, en algún punto llegué a jugar, pero ya no sé qué. Y ya no hemos vuelto a platicar, pero yo estoy segura de que ella es friki y en algún punto le voy a sacar la sopa, pero no sé. Eso ni siquiera era el tema, pero me acordé. Sí, cuando estás con una persona de, yo sé que eres friki a un nivel muy extremo. Necesito que bondemos sobre eso en algún punto, pero Ajá. nadie. Es como la escena de Friends de sé que sabes algo, pero quiero saber si sabes lo mismo que yo. Sí, Esa. sí, totalmente. Pero bueno, volvamos a El nuestras tema. anécdotas cagadas con los normies. Cuenta una si quieres, porque técnicamente esta contó como anécdota, aunque no fue sobre interacción con Normie. Sí, a ver, ¿qué más tengo? Bueno, en general, en mi familia les da mucha curiosidad que yo me disfrace. Y seguido me preguntan que si no es de niños y yo, no. El dinero que requiere esto definitivamente no es algo que pueda costear un menor de edad o un desempleado. Entonces, me da mucha risa. También, justo hace poco vi a un amigo
que no sé si algún día ha escuchado este podcast, pero si lo escucha ya sabrá que lo estoy ventaneando. Vi a un amigo y estábamos platicando y él pues sí sabe que escribo fics y todo y como que no es, o sea, no es friki, pero pues ha pasado toda la vida oyéndome hablar de eso porque nos conocemos desde la prepa y justo estábamos hablando y en algún punto salieron los furros a la conversación y no me acuerdo qué dijo o qué preguntó, que le enseñé el meme de ese de no se burlen de los furros porque son gente que tiene un sueldo con 6 cifras anual. Y dijo, ¿qué? Y yo pues sí, o sea, ¿cuánto crees que han ahorrado para tener un fursuit completo? Y ya estuve enseñándole cuánto costaba la comisión de un fursuit. Y fue una plática muy, muy chistosa porque estábamos en un lugar muy serio TM. Y estoy segura de que la mesa de al lado nos volteó a ver cuando yo dije furros. Güey, yo igual. No, es que ya se me están ocurriendo anécdotas pero que no tienen que ver. Never mind, no la voy a contar aquí. Te la contaré el ratito, pero me recordaste una anécdota del fin de semana. Pero también me recordaste una que sí tiene un poco que ver. Y es que una vez con el novio de una amiga que no es, o sea, no es friki, pero sí le gustan los videojuegos y así. Y entonces estábamos hablando de Resident Evil. Y yo en algún punto me destapé como Monster Fucker porque fue como de, ay, no manches, sí, y Nemesis está bien bueno. Y este amigo solo me volteó a ver con cara de, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y sí me dijo, el monstruo, Nemesis, el monstruo. Y yo, jiji, sí, perdón. Y ya fue como, no entiendo qué está pasando, pero ok. Y luego ahora cuando ve cosas de Nemesis me las manda. Y se me hace muy tierno de su parte porque sé que solo es porque sabe que tengo gustos cuestionables en cuanto a ciertos monstruos. Es muy lindo cuando la gente que no entiende completamente tu gusto cuestionable te manda cosas que le recuerdan a tu gusto cuestionable. Es algo muy tierno. Háganlo, por favor, si se saben mis gustos cuestionables. Te va. Estaba pensando, pero creo que no todas tienen que ver con gente friki. La vez que usamos nuestros distintos tipos de friqueza para mantener la atención en en un auditorio lleno de chavos de secundaria fue muy cagada. Todo empezó cuando alguien preguntó, ¿qué les inspira? Y Abril dijo, BTS. Y desde entonces estuvieron muy interesados porque éramos personas adultas con gustos, no sé, que pues les resonaban de cierta manera y fue muy, muy, muy chistoso. Estuvo bonito. Estuvo muy bonito porque así no, o sea, si fueran solo adolescentes que estaban como empezando a explorar en todos estos temas, fue muy, muy, muy bueno. Y mantuvimos la atención de un auditorio lleno de chavos de secundaria y no sé si ustedes hayan hecho eso, pero es literalmente la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Y he tenido grupos de kinder completamente callados enfrente de mí. Y se me hace más fácil tranquilizar a un grupo de kinder que lidiar con adolescentes y conseguir su atención. Teenagers scare the shit out of me, la verdad. Uf, sí, totalmente. Y es una de las cosas más difíciles que he hecho. Y lo hice diciéndoles que escribía fanfics de My Hero Academia en Wattpad. No les conté específicamente de qué, porque no creo que no todas sus maestras lo hubieran apreciado. Pero dije, My Hero Academia, Wattpad. Porque O3 no es algo que conozcan, así que Wattpad sí les suena. Sí, totalmente. Yo, la siguiente anécdota que tengo, creo que es como mi extremo, porque pues hasta ahorita estamos hablando de gente que de alguna forma u otra sí ubica un poco las cosas de las que somos frikis. Pero tuve una experiencia que a la fecha todavía la pienso mucho y me impactó. Suena como bien dramático, pero es que hace no mucho conocí a una chica adolescente que en algún punto me preguntó, bueno, ¿y a ti qué te gusta, no?
Y yo le empecé a decir, bueno, pues me gusta me gusta el anime, me gustan los videojuegos y me gustan los cómics. Y cuando dije cómics, se me quedó viendo y me dijo, ¿qué es un cómic? Y estuvo bien loco porque lo decía en serio, o sea, no era para nada, de verdad, nunca en su vida había escuchado esa palabra y nunca en su vida se había encontrado con un cómic. Me costó un montón explicarle, o sea, porque en ese momento no tenía manera de mostrarle algo, entonces traté como de describírselo y siento que no hice un buen trabajo y me frustra porque aparte después, por supuesto, me la pasé pensando como 40,000 maneras distintas que le pude haber explicado mejor qué era un cómic, pero sí fue como esto también, como este choque como de pensar de que genuinamente hay gente que además ni siquiera ubica qué son este tipo de cosas y estuvo muy loco. Y de verdad, todavía la fecha es como de, bueno, si me la vuelvo a encontrar, o sea, porque es familiar de una amiga, si me la vuelvo a encontrar, le voy a llevar un cómic y le voy a enseñar qué es un cómic. E igual y no le va a interesar leerlo, pero al menos ya va a conocer qué es esto. No sé, se me hizo muy, muy impresionante. Sí, fue un choque nomás. Y siento que explicar como específicamente qué es algo cuando no tienes como que un punto de partida tan en común es muy difícil. Porque de repente hay mucha gente que pregunta, ¿y qué es el anime? Y no tiene como que un punto de partida muy establecido, pero como que puedes agarrarlos por la parte de, es animación, algo así, pero aún así es muy difícil. Sí, digo, siempre puedes decir es una caricatura hecha en Japón, ¿no? Y caricatura, pues lo más probable es que sí ubiquen. Pero ¿qué tal si ni siquiera saben qué es una caricatura? Porque le dije, pues es un libro, es una historia, o sea, como un libro que solamente que se cuenta con ilustraciones en viñetas. Y luego fue como, fuck, no sabe lo que es una viñeta, ¿no? O sea, porque sí, hasta se me quedó viendo así como que es una viñeta. Y fue como de, bueno, como en cuadritos. Y luego el diálogo, o sea, como viene como sí vienen los diálogos en textos, pero vienen como en un globito. Y fue como que ella de verdad como que me dijo, no entiendo. Y le dije, bueno, luego te enseño, ¿no? Y ya después ya no hubo oportunidad de que le enseñara como en un ejemplo, porque dije, bueno, busco en el cel y le enseño un comicito, pero no. Ay, no, fue muy difícil de verdad, fue un gran reto ese, y sí, he pensado mucho cómo le explicas a alguien algo que no conoce, que nunca en su vida ha visto. Es todo un reto, la verdad. Eso de los cómics me recordó a mi época vendiendo libros, cuando tuve que lidiar con muchos papás normis de hijos frikis. De eso tengo una anécdota muy particular. Un niño que con la cara más hastiada posible llegó al stand del Fondo de Cultura Económica. Tenía una cara hastiada, o sea, yo lo vi y dije, ese niño no va a querer nada. Y está bien, la verdad, está bien, me parece perfecto que no quieran leer. No tienen que meterles los libros por la vena, no hay necesidad. Si quieren un día les va a interesar y si no, no. Pero yo dije, ese niño no va a querer nada y tampoco le voy a caer súper bien si le empiezo a recomendar cosas. Entonces, total, empecé con mi cuestionario usual. Cuando llegaron sus papás y me dijeron, recomiéndale un libro. Y yo pues bueno, ¿no? Pues hay trabajo. Es mi trabajo, literalmente. Entonces empecé con mi cuestionario usual. ¿Te gusta leer? No. Ok. ¿Lees mucho o lees poquito? Nada. Algo que te guste leer, lo que sea, sí. O te gustan los videojuegos, te gustan esto, te gusta el otro, etcétera. Y me dijo, pues, como que los videojuegos. Y yo, ok. ¿Te gustan, no sé, las aventuras, etcétera, etcétera? Todo un cuestionario para ver si había algo que le pudiera interesar, porque en la cara se le veía que no le gustaba leer tampoco. Y es como de, ¿por qué vamos a torturar a este pobre niño? Y ya eventualmente su papá me empezó a echar un choro, que yo di, un choro mareador de papá, que genuinamente parecía estar cero interesado en qué le gustaba a su hijo, y todavía lo juzgo mucho por eso. Que decía que sí le podía recomendar algo de calidad, no como esos cómics que leía. Y me acuerdo que oí eso y me cagó
tanto, porque sí me dijo como qué cómics leía, y no era nada que a mí me interesara particularmente, pero eran cómics. Y me acuerdo que eso me cagó tanto que hice lo mismo que hacía con todos los papás que me desesperaban cuando intentaban contarme cómo educaban a sus hijos. Y yo muy bien, yo nada más trabajo aquí. Y le dije al niño, ay, ¿te gustan los cómics? A mí también. ¿Qué cómics lees? Y nada más vi la cara del papá y yo, señor, estoy intentando buscar algo que le guste a su hijo, ¿sí? Déjeme averiguar qué cómics le gustan. Total, que logré sacarle que le gustaban los cómics de aventuras y le recomendé 2 libros, de los cuales no quiso ninguno, porque no quería leer, no quería leer un libro, quería un cómic. Pero la interacción con su papá fue lo más chistoso de la vida cuando me dijo, sí, no, algo serio, no como esos cómics. Y obvio nada más, pues, le puso más prejuicios en la cabeza al niño porque de repente todos los libros que yo le fuera a recomendar eran libros serios y él no quería leer lo que su papá quería que leyera. Él quería leer sus cómics, entonces, y yo así de, señor, no le diga eso, estamos intentándolo, ¿no lo ve? Oh, ya sé. De hecho, podríamos invitar a Abril a hacer un programa de cosas que los papás decían cuando vendíamos libros. Sería uno muy divertido y frustrante de recordar. Cosas que los adultos dicen cuando vendes libros infantiles y juveniles. Ajá. Pero me recordaste a una anécdota que también me dio mucha risa. Hace no mucho estaba yo leyendo un cómic en un lugar público, estaba leyendo un cómic en el CNA. Pues es una universidad, pues, pero también es como un centro cultural y tiene parques y, bueno, tiene jardines y tal. Estaba sentada ahí en el parquecito, estaba leyendo un cómic. Y en eso llegó una mujer vendiendo libros. Y se me acercó y me dijo como de, buenas tardes, no sé qué, estoy vendiendo libros de Dostoyevsky, ¿no quieren ¿te gustan los cómics? Ok. Y se fue, y yo, o sea, no sé qué está insinuando, o sea, si está insinuando que como me gustan los cómics, entonces no me gusta leer otra cosa. Y es como, de todas maneras no lo iba a comprar porque pues no quiero comprar un libro de Dostoyevsky, en algún punto lo voy a leer, pero sí fue como, ¿qué clase de reacción fue esa? Me dio mucha risa, de verdad me cagué de risa, estaba Mike conmigo, y sí fue como, así es que de verdad hasta le cambió la cara, así como de, ¿te gustan los cómics? Y se fue, y yo, ¿qué acaba de pasar? Mira, esa clase de interacciones las agradezco mucho porque te salvas de alguien un poco pesado. Sí, totalmente. Se autohieren y se van. Sí, no, fue muy gracioso, de verdad. Maravilloso, pero bueno, yo creo que dejémosla aquí porque si no nos vamos a extender más y yo ya no puedo. Sí. ¿O tienes alguna otra que sí? Ya no tengo ninguna anécdota chistosilla, la verdad. Ok, muy bien, bueno. Entonces vamos a pasar a la segunda sección de este podcast, que es la sección de las preguntas. Y en esta ocasión tenemos también una pregunta de Bel. Muchas gracias de nuevo. Qué emoción que nos hagas preguntas. Lo agradecemos mucho. Si cualquiera de ustedes que nos está escuchando quiere hacernos alguna pregunta, recuerde que puede dejárnosla en nuestro Twitter. Ya no se llama Twitter, en nuestro ex, @notunicornspod. Ahí pueden hacernos preguntas para esta sección. Y la pregunta que hace Bel es, de todo lo que han vivido y o viven en las redes sociales en los fandoms, ¿tienen alguna anécdota graciosa de esas que les dé mucha risa ahora? Aunque quizás en su momento no fuera así. Hace poquito me estaba acordando de mi vida en Potterfix, que fue una época muy divertida de mi vida. Porque la red Harry Latino tenía sus foros, eran foros de rol, que la verdad yo nunca usé la parte del rol, siguen vivos y puedes todavía rolear en ellos. No, es que está bien complicado entenderle a cómo funciona su rol, y es como de, no quiero. Creo que si no te metiste ahí 10 años, ahora es un poco más complicado. Pero bueno, había foros y había un foro específicamente para Potterfix, porque Potterfix no tenía como una sección para socializar. Entonces podías ir a socializar y había un tema que literalmente se llamaba socializando.
Y cada que llegaba a las 100 páginas, lo cerraban y abrían uno nuevo. Entonces llegamos como al Socializando 5 o Socializando 6. No sé, un día lo voy a buscar. A lo mejor el foro ya no existe. El subforo ya no existe porque pues se murió Potterfix, pero bueno. Si es que todavía existe, pues llegamos como al Socializando 6 o algo así. Y había alguien que no sé qué fue de él, espero que le vaya muy bien en la vida. Escribía muy buenos fics. Espero que le haya ido muy bien en la vida. Pero su nick era Arcángel Gabriel y todo el mundo le decía Gaby y todo el mundo creía que era una mujer. Porque todas éramos mujeres. Entonces, en esa época, ahora veo muchos más hombres en el fandom de escribiendo fanfics que antes, pero específicamente en ese lugar, todas éramos mujeres y todo el mundo creía que Arcángel Gabriel era una mujer. Porque todo el mundo le decía Gaby y porque solíamos tener nicks unisex, entonces pues y teníamos un grupo y acabamos haciendo un grupo de Messenger y recuerdo muy específicamente el momento en el que Gaby dijo, pero ¿por qué creen que soy una mujer? Y nos quedamos así de ¿qué? Y fue muy chistoso porque recuerdo que en esa época era como el 2009 o 2010, no se nos había ocurrido que había manes en el fandom. Porque literalmente no había, al menos en ese pedazo del fandom, no había hombres en el fandom. Y ya fue muy chistoso, como era el Arcángel Gabriel, le hicieron toda una religión y bromeaba, y te ofrecía tecito. A cada persona nueva que llegaba al grupo le ofrecía tecito. Era muy chistoso, pero sí fue muy, 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 muy cagado, como simplemente aceptó aceptó que usáramos el femenino para todo. Y un día dijo, bueno, pero porque lo usábamos como en general, ¿no? Decíamos todas, X, y un día como que se dio cuenta de que no lo decíamos como que por femenino inclusivo, sino que porque genuinamente no teníamos ni idea. Y dijo, bueno, pero solo para informar que no soy una mujer, gracias. Fue muy, muy chistoso y seguro Bel se acuerda y si no se acuerda, quizá llegó después, pero fue un momento muy, 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 muy cagado cuando él notó que no estábamos usando el femenino inclusivo. Sí, está chistosísimo. Creo que esa anécdota nunca me la habías contado. Porque duró como unos 6 meses, además. Ah, wow, fue un montón. Como 6 meses de que el tipo dijo, todo está bien, no me siento en necesidad de aclarar esto. Hasta que un día dijo, bueno, solo para aclararlo. En realidad no me molesta, pero por si acaso. Soy un vato. Sí. Y en esa época de verdad fue el único vato que tuvimos durante yo creo que 2 o 3 años. Entonces se entiende la confusión. En verdad no había vatos en esa esquina del fandom. Ahora sí te dejo contar la tuya. No, es que justo lo que iba a decir es que la verdad es que no me acordé de ninguna. Bueno, me acordé de una, pero es una anécdota que ya he contado. Igual la voy a contar, pues, para no dejar así esta. Porque, o sea, sí he tenido como algunas interacciones chistositas, pero la verdad es que tengo bien mala memoria para esas cosas. Entonces, la que sí me acuerdo es la que provocó el nombre de este podcast, que fue cuando subí un video sobre el Free Comic Book Day y las cositas que habíamos conseguido ese día y como un poquito como vlog. Y un tipo, todavía a la fecha no sé si fue un poco, o sea, no, es que sí fue muy genuino, fue su sorpresa así como de, wow, mujeres que leen cómics. Y sí fue como muy chistoso. Y sí fue como de, sí, sí existimos, sí estamos aquí, no sé qué. Y como que la persona no, o sea, la verdad fue una interacción como muy wholesome, siento, porque genuinamente estaba sorprendido. Y genuinamente cuando le contesté eso, que fue como muy sarcástico y un poquito agresivo, pasivo-agresivo, su reacción fue como de, ay, no, qué increíble, está muy genial que haya chicas que les interesan los cómics y estaría muy bien que hablaras más de no sé qué. Y de ahí sí fue como que
recuerdo que de ahí nació pues no somos unicornios, ¿no? Y la verdad es que todavía la recuerdo como con mucho cariño y mucha risa porque parece chiste, pero de verdad todavía hay muchas personas, muchos vatos sobre todo, que no creen que hayan mujeres en el fandom y está muy loco. Sí, esa es muy chistosa. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Sí, por dos. Y la siguiente sección es la gustada sección de las obsesiones, pero como yo sé que seguimos con las mismas hiperfijaciones, había pensado que podía hacer otra pregunta, que es, ¿cuándo empezaste a autodenominarte friki? Cuando empecé a escribir fanfics, yo creo, bueno, cuando empecé a publicar fanfics, yo creo, tenía 12 años más o menos. Y de eso ya llovió. Eso fue en el 2008. De eso ya llovió, pueden hacer cuentas. Pero por ahí del 2008 más o menos, cuando empecé a escribir fanfics, que en ese entonces como que decía más que era Potterhead porque solo me gustaba Harry Potter, pero la verdad es que el cambio se dio muy rápido porque la palabra friki estaba tomando mucha fuerza y por ahí me duró como un poquito y ya después empecé a ver anime mucho más y desde entonces casi siempre digo solo otaku, pero ajá, friki como desde los 12. Ya llovió. Ajá, es que igual era como friki en sí. De hecho, a mí no me gustaba la denominación de friki. Yo decía que yo era otaku geek. Era lo que yo me denominaba, pero pues para fines prácticos es lo mismo. Igual yo cuando empecé a encontrar el término otaku, que sí estaba más peque, creo que tenía igual como 10 años u 11, que empecé a leer las Conexión Manga y ahí decía pues que era un otaku y me acuerdo perfecto que por ahí de los 12, no, a los 13 años incluso tenía una página que se llamaba La Vida de un Otaku y sí era como ya y mi full freakiness y pues ya, eso es todo por este programa de No Somos Unicornios. Muchas gracias por escucharnos. Sí, nos vemos pronto. Bye. Nos oímos, en realidad. Jiji. Bye. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!